Manejé 40 minutos hasta la casa de mi hija Lidia. El sobre blanco descansaba en el asiento del copiloto. Lo miré varias veces durante el camino. Imaginé su sonrisa cuando lo abriera. Imaginé sus brazos rodeándome. Imaginé que tal vez esta vez me invitaría a pasar. Que tal vez esta vez me presentaría con orgullo. Que tal vez esta vez yo no sería invisible. Era su cumpleaños. 36 años. La había traído al mundo un día como hoy. La había criado sola después de que su padre muriera. Le había dado todo. Cada centavo. Cada sueño. Cada sacrificio tenía su nombre escrito. Cuando llegué frente a su casa, las luces estaban encendidas. Había varios autos estacionados en la entrada. Autos caros. Brillantes. Reconocí el de Teodoro, mi yerno. Reconocí el de Celia, su suegra. Mi estómago se apretó, pero no le di importancia. Tal vez era una reunión pequeña. Tal vez me estaban esperando. Toqué el timbre con el sobre en la mano. Escuché pasos apresurados. La puerta se abrió apenas una rendija. Era Lidia. Su rostro no mostró alegría. Mostró alarma. Mamá, ¿qué haces aquí? No era una pregunta. Era un reclamo. Vine a dejarte tu regalo, mi amor. Feliz cumpleaños. Extendí el sobre hacia ella. Lidia miró hacia atrás por encima de su hombro. Escuché voces adentro. Risas. El sonido de copas chocando. Música suave de fondo. Una fiesta. Una fiesta a la que yo no había sido invitada. Lidia salió al porche y cerró la puerta detrás de ella. Me quitó el sobre de las manos con rapidez. Lo sostuvo contra su pecho sin abrirlo. Por favor, mamá, mi suegra está aquí con la familia de mi esposo. La mesa está puesta. No tengo cómo recibirte ahora. Sus palabras me golpearon como piedras. Cada una más pesada que la anterior. Me quedé mirándola sin entender. Sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Ella dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Ella puso su mano en mi hombro y me empujó suavemente, pero con intención hacia los escalones. Después hablamos. Mamá. Está bien. Gracias por venir. El portón se cerró. Escuché el seguro. Escuché cómo sus pasos se alejaban de vuelta hacia adentro. Escuché cómo la música volvía a sonar más fuerte. Escuché cómo alguien preguntaba quién era y cómo Lidia respondía que era solo alguien vendiendo algo. Me quedé parada frente a esa puerta cerrada. Mis piernas no respondían. Mi pecho subía y bajaba, pero no sentía que entrara aire. Las luces de la casa brillaban cálidas. Amarillas. Acogedoras. Pero yo estaba afuera. En la oscuridad. En el frío de la noche. Caminé hacia mi auto como si estuviera en un sueño. Abrí la puerta. Me senté. Cerré. El silencio dentro del carro era ensordecedor. Puse las manos en el volante. Las miré. Manos viejas. Arrugadas. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían sostenido a Lidia cuando era bebé. Manos que habían firmado cheques. Manos que habían limpiado. Cocinado. Sacrificado. Manos que acababan de ser rechazadas por su propia hija. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Pero el aire no llegaba a mis pulmones. Solo llegaba a mi garganta y se quedaba ahí. Atorado. Como las palabras que no pude decir. Como el grito que no salió. Miré hacia la casa. Las cortinas estaban corridas, pero podía ver las sombras moviéndose adentro. Podía imaginar la escena. La mesa larga. Los platos finos. Las copas de cristal. Teodoro en la cabecera. Celia a su lado. Los hermanos de Teodoro. Sus esposas. Sus hijos. Todos riendo. Todos brindando. Todos celebrando el cumpleaños de mi hija. Y yo afuera. Como siempre. Busqué mi teléfono en la cartera. Mis dedos temblaban. No de miedo. No de tristeza. De algo más profundo. De algo que había estado dormido durante años y que acababa de despertar. Marqué un número. Esperé. 2 tonos. 3. Señora Florenzo, me alegra escucharla. La voz del otro lado era profesional.
Calmada. Eficiente. Hágalo. Le dije. Haga todo lo que hablamos. Ahora. Hubo una pausa. ¿Está segura, señora? Una vez que iniciemos, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Colgué. Dejé el teléfono en mi regazo. Miré hacia la casa una última vez. Las luces seguían encendidas. Las risas seguían sonando. La fiesta seguía. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no existiera. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto. O tal vez se había arreglado. No estaba segura aún. Arranqué el auto. Las luces traseras iluminaron el portón cerrado. Salí en reversa. Salí despacio. Sin prisa. Sin rabia aparente. Solo con una calma fría que me sorprendió a mí misma. Mientras manejaba de regreso a casa, mi teléfono comenzó a vibrar. Una vez. 2 veces. 10 veces. 20. No lo toqué. No lo miré. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que en ese momento, en esa casa iluminada donde yo no era bienvenida, los teléfonos de todos estaban explotando. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña. Triste. Pero también liberadora. Ellos no sabían que yo ya tenía todo listo. Ellos no sabían que esa llamada que acababa de hacer no era de desesperación. Era de ejecución. De un plan que había estado preparando durante meses. Desde la última vez que Lidia me mintió. Desde la última vez que me escondió. Desde la última vez que sentí que era una carga y no su madre. El teléfono seguía vibrando. Imaginé la cara de Lidia. Imaginé su pánico. Imaginé cómo Teodoro la miraría. Cómo Celia la juzgaría. Cómo todos en esa mesa perfecta se darían cuenta de que la mujer que acababan de ignorar, la mujer que acababan de dejar afuera en el frío, no era quien ellos pensaban. Pero todavía no sabían todo. Todavía no sabían lo que venía. Esto apenas comenzaba. Llegué a mi casa. Aparqué. Apagué el motor. Me quedé sentada en la oscuridad del garaje. El teléfono seguía vibrando. Ahora eran llamadas. Una tras otra. Lidia. Teodoro. Números desconocidos. Todos queriendo explicaciones. Todos queriendo arreglar lo que acababan de romper. Pero era demasiado tarde. Yo había esperado demasiado tiempo. Había perdonado demasiadas veces. Había aceptado demasiadas migajas de amor cuando merecía el banquete completo. No más. Tomé el teléfono. Lo apagué. El silencio regresó. Un silencio diferente. No el silencio de la soledad. El silencio de la decisión. De la paz que viene después de la tormenta. Después de años de ser pequeña para que otros se sintieran grandes. Entré a mi casa. Encendí las luces. Me preparé un té. Me senté en la sala. Miré las fotos en la pared. Fotos de Lidia de niña. Lidia graduándose. Lidia en su boda. Yo siempre estaba ahí. En cada foto. En cada momento importante. Pero siempre a un lado. Siempre en segundo plano. Siempre invisible. Mañana esas fotos bajarían de la pared. Mañana muchas cosas cambiarían. Pero esta noche solo quería sentarme aquí. En mi propia casa. En mi propio silencio. Y saber que por primera vez en años, yo había tomado el control. Que por primera vez en años, yo importaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación. Las sombras bailaban con la luz de la calle que entraba por la ventana. Pensé en cómo había llegado hasta aquí. Como la niña que una vez me abrazaba cada noche antes de dormir se había convertido en la mujer que me empujó por la puerta. Lidia no siempre fue así. Hubo un tiempo en que yo era su heroína. Su todo. Su mundo entero. Cuando su padre murió, ella tenía apenas 8 años. Fue un infarto. Repentino. Sin avisos. Un día estaba vivo y al siguiente ya no. Recuerdo cómo Lidia se aferró a mí en el funeral. Cómo enterró su cara en mi pecho y lloró hasta quedarse dormida. Cómo me dijo que tenía miedo de que yo también me fuera. Le prometí que nunca la dejaría. Que siempre estaría ahí. Que haría todo lo posible para que ella tuviera una buena vida. Y cumplí esa promesa.
Trabajé doble turno en el hospital. Era enfermera. No ganaba mucho, pero era suficiente. Suficiente para mantener la casa, para pagar su escuela, para comprarle los libros, la ropa, todo lo que necesitaba. Nunca le faltó nada. Nunca. Los fines de semana la llevaba al parque. Nos sentábamos en las bancas y compartíamos un helado. Me contaba sobre sus amigas, sobre sus sueños. Quería ser doctora. Quería ayudar a la gente como yo. Quería hacer que su papá se sintiera orgulloso desde donde estuviera. Yo le decía que ya lo estaba, que ella era perfecta, que la amaba más que a nada en el mundo. Cuando entró a la universidad, tuve que hacer sacrificios mayores. La matrícula era cara. Los libros eran caros. El apartamento cerca del campus era caro. Pero yo no me quejé. Tomé turnos extra. Vendí algunas cosas. Pedí un préstamo pequeño. Lo que fuera necesario. Lidia estudiaba medicina. Estaba orgullosa. Mi hija sería doctora. Todo el esfuerzo valdría la pena. Pero en el tercer año algo cambió. Conoció a Teodoro. Él estudiaba administración de empresas. Venía de una familia con dinero. Mucho dinero. Su padre tenía negocios de importación. Su madre era de una familia antigua con apellido reconocido. Tenían una casa grande en la mejor zona de la ciudad. Tenían autos importados. Tenían todo. Al principio me alegré. Lidia parecía feliz. Me hablaba de él todo el tiempo. De lo caballeroso que era. De lo inteligente. De cómo la trataba como una princesa. Lo conocí 6 meses después. Vino a casa a recoger a Lidia para una cena. Yo estaba preparando algo en la cocina. Salí a saludarlo. Extendí mi mano. Él la estrechó, pero su mirada fue rápida. Evaluadora. Miró la casa. Los muebles viejos. Las paredes que necesitaban pintura. Me miró a mí. Mi uniforme de enfermera todavía puesto. Mis zapatos gastados. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Mucho gusto, señora Florenzo. Fue educado. Correcto. Pero algo en su tono me incomodó. Como si estuviera haciendo un esfuerzo por ser amable. Como si estar ahí fuera una molestia. Lidia no lo notó. O no quiso notarlo. Estaba radiante. Enamorada. Feliz. Me dijo que irían a conocer a los padres de Teodoro. Que era importante. Que quería causar buena impresión. Me pidió dinero para comprarse un vestido nuevo. Le di lo que tenía ahorrado para el mes. Ella me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Después de esa cena, las cosas cambiaron. Lidia empezó a visitarme menos. Siempre tenía planes con Teodoro. Con la familia de Teodoro. Siempre estaba ocupada. Cuando venía a casa se quedaba poco tiempo. Miraba su teléfono constantemente. Parecía ansiosa por irse. Un día le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba estresada con la universidad, que Teodoro la ayudaba a relajarse, que su familia era muy amable con ella. Le creí. Quise creerle. Cuando me invitó a conocer a los padres de Teodoro, me emocioné. Pensé que era una buena señal, que me incluiría en esa parte de su vida. Fui a esa casa un sábado por la tarde. Era enorme. Con jardines perfectos, con una fuente en la entrada, con columnas blancas. Parecía sacada de una revista. Toqué el timbre. Una empleada abrió. Me hizo pasar a la sala. Todo era elegante. Sofás de cuero. Cuadros grandes en las paredes. Una lámpara de cristal colgando del techo. Me sentí pequeña. Fuera de lugar. Celia, la madre de Teodoro, bajó las escaleras. Llevaba un vestido color crema. Joyas discretas pero caras. Tacones. Maquillaje perfecto. Me miró de arriba abajo. Tú debes ser Rosalía. No era una pregunta. Era una afirmación. Una evaluación. Sí, mucho gusto. Gracias por recibirme. Extendí mi mano. Ella la tomó apenas 2 segundos. Luego la soltó y se limpió discretamente los dedos en su vestido. Siéntate.
Lidia no tarda. Me senté. Ella se sentó frente a mí. Me ofreció té. Acepté. La empleada trajo una bandeja con una tetera de porcelana y tazas delicadas. Celia sirvió. Me pasó una taza. La tomé con cuidado. Tenía miedo de romperla. Entonces, ¿eres enfermera? Sí. Trabajo en el Hospital General. Debe ser difícil. Un trabajo muy sacrificado. Lo es. Pero me gusta ayudar a la gente. ¡Qué noble! Su tono no sonaba como un cumplido. Sonaba como lástima. Lidia llegó poco después. Se sentó a mi lado. Tomó mi mano. Sonrió. Pero su sonrisa era tensa. Nerviosa. Celia empezó a hablar sobre la familia. Sobre el negocio de su esposo. Sobre los viajes que hacían. Sobre los clubes a los que pertenecían. Yo asentía. Escuchaba. No tenía mucho que aportar. Mi vida no era así. En un momento Celia preguntó sobre el padre de Lidia. Le conté que había muerto hacía años. Que lo había criado sola. Que había hecho lo mejor que pude. Qué difícil debe haber sido para ti. Criar una hija sola. Con tan pocos recursos. La forma en que dijo pocos recursos me quemó. Como si fuera una falla. Como si ser pobre fuera un pecado. Hice lo que tenía que hacer. Lidia nunca le faltó nada. Por supuesto. Se nota que la amas mucho. Pero había algo más en su tono. Algo que no supe descifrar en ese momento. Ahora lo entiendo. Era advertencia. Era territorio marcado. Era ella diciéndome que yo no pertenecía a ese mundo. Que Lidia ahora estaba en otro nivel. Y que yo era el pasado. Cuando me fui de esa casa, Lidia me acompañó al auto. Le pregunté qué le había parecido. Me dijo que bien. Que Celia era muy educada. Que su familia era maravillosa. Pero algo en sus ojos me dijo que estaba mintiendo. O tal vez mintiéndose a sí misma. Los meses siguientes fueron extraños. Lidia empezó a cancelar planes conmigo. Siempre con excusas. Que tenía que estudiar. Que Teodoro la había invitado a un evento. Que la familia de él la necesitaba para algo. Cuando la llamaba, a veces no contestaba. Cuando le escribía, tardaba horas en responder. Un día fui a visitarla sin avisar. Toqué a la puerta de su apartamento. Abrió con cara de sorpresa. Estaba arreglada. Maquillada. Lista para salir. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a verte. Te extraño. Ella miró hacia atrás. Escuché una voz masculina. Teodoro estaba ahí. Ahora no es buen momento. Mamá. Vamos a salir. Solo quería pasar un rato contigo. Después, sí. Te prometo. Te llamo mañana. Cerró la puerta. Me quedé parada en el pasillo. Sola. Confundida. Dolida. Pero no dije nada. No quise ser la madre que reclama. La madre que asfixia. Pensé que solo era una etapa. ¿Qué pasaría? No pasó. Se casaron 2 años después. La boda fue en el club de la familia Acevedo. Todo fue pagado por ellos. Yo solo tuve que llegar. Lidia me dijo que no me preocupara por nada. Que Celia se había encargado de todo. Me sentí inútil. Como si ni siquiera pudiera darle una boda a mi propia hija. El día de la ceremonia llegué temprano. Quería ayudar con algo. Lo que fuera. Pero Celia ya tenía todo controlado. Tenía un ejército de empleados. Todo estaba perfecto. Yo solo observaba. Cuando le pregunté a Lidia si necesitaba algo, me dijo que no. Que solo disfrutara. Que era un día feliz. Pero yo no me sentía feliz. Me sentía fuera de lugar. Como una invitada más. No como la madre de la novia. Durante la recepción me sentaron en una mesa al fondo. Lejos de la mesa principal. Lidia estaba ahí con Teodoro. Con Celia. Con toda la familia Acevedo. Yo estaba con personas que no conocía. Personas que apenas me hablaron. Miré a mi hija. Se veía hermosa. Radiante. Feliz. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, ella desvió la suya rápido. Como si le diera vergüenza que la viera. Esa noche lloré. Sola en mi casa.
Lloré porque sentí que había perdido a mi hija. No a la muerte. A algo peor. A una vida que no me incluía. Los primeros meses después de la boda intenté mantener el contacto. Llamaba a Lidia cada semana. A veces contestaba. A veces no. Cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas. Frías. Siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Le propuse vernos para almorzar. Me dijo que estaba ocupada arreglando la casa nueva. Teodoro y ella se habían mudado a una residencia que los padres de él les habían regalado. Una casa con 3 pisos. Con piscina. Con jardín. En el mismo vecindario donde vivía Celia. Pasaron 2 meses antes de que me invitara a conocerla. Cuando llegué, me quedé sin palabras. Era hermosa. Todo era nuevo. Moderno. Caro. Los muebles parecían sacados de una revista de decoración. Las cortinas eran de tela gruesa y elegante. Los pisos brillaban. Esto es hermoso, Lidia. Gracias. Mamá. Celia me ayudó a decorar. Tiene muy buen gusto. Claro que sí. Recorrimos la casa. Ella me mostraba cada habitación con orgullo. La cocina con electrodomésticos de acero inoxidable. La sala con el televisor enorme. Las habitaciones de huéspedes. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Cuando llegamos a una habitación cerrada, le pregunté qué había ahí. Me dijo que era el estudio de Teodoro. Que no podíamos entrar porque él estaba trabajando. Bajamos a la sala. Nos sentamos. Tomamos café. Hablamos de cosas superficiales. Del clima. De sus planes para el jardín. De nada importante. Nada personal. Le pregunté cómo iban las cosas con la universidad. Había abandonado medicina en el último año. Me dijo que Teodoro pensaba que no era necesario que trabajara. Que él ganaba suficiente. Que ella podía dedicarse a la casa. A planear el futuro. Pero siempre quisiste ser doctora. Las cosas cambian, mamá. Ahora tengo otras prioridades. No insistí. Pero algo me dolió. Todos esos años de esfuerzo. Todos esos turnos extra. Todos esos sacrificios. ¿Para qué? Para que ella abandonara su sueño porque su esposo lo decidió. Teodoro bajó del estudio 1 hora después. Me saludó con cortesía. Preguntó cómo estaba. Pero no esperó mi respuesta completa. Se sirvió café. Miró su reloj. Lidia, no olvides que tenemos cena con mis padres esta noche. No he olvidado. Necesitamos salir en 1 hora. Entendí el mensaje. Era hora de irme. Me despedí. Lidia me acompañó a la puerta. Le dije que me alegraba verla. Que la extrañaba. Que cuando quisiera podía venir a visitarme. Sí, mamá. Pronto. Pero no vino. Los meses siguientes fueron una repetición. Llamadas cortas. Mensajes breves. Excusas constantes. Siempre estaba ocupada. Siempre tenía planes. Siempre con la familia de Teodoro. Intenté no tomarlo personal. Intenté entender que estaba construyendo su propia vida. Que era normal. Que todas las hijas se alejan un poco cuando se casan. Pero esto era diferente. Esto no era alejamiento natural. Esto era rechazo. Un día la vi por casualidad. Yo estaba en el supermercado comprando algunas cosas. La vi al final del pasillo. Estaba con Celia. Las dos empujaban carritos. Reían. Hablaban. Se veían cómodas. Cercanas. Me acerqué. Levanté la mano para saludar. Lidia me vio. Su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Miró a Celia. Luego a mí. Dudó. Mamá. ¡Qué sorpresa! Hola, mi amor. Celia. Buenas tardes. Celia asintió. Buenas tardes, Rosalía. Su tono era frío. Distante. Qué casualidad encontrarlas aquí. Sí, estamos comprando algunas cosas para la cena de mañana. Vienen unos amigos de Teodoro. Qué lindo. Seguro quedará delicioso. Hubo un silencio incómodo. Lidia miraba el piso. Celia miraba su lista de compras.
Yo miraba a mi hija esperando que dijera algo, que me invitara, que me incluyera. No lo hizo. Bueno, no las molesto más. Que estén bien. Igualmente. Mamá. Me alejé. Sentí sus miradas en mi espalda. Escuché cuando Celia dijo algo en voz baja. Escuché la risa de Lidia. No entendí las palabras, pero el tono fue claro. Estaban hablando de mí. Esa noche no pude comer. Me quedé sentada en la cocina con un plato de comida fría frente a mí. Pensé en esa niña que me abrazaba cada noche. En esa adolescente que me contaba sus secretos. En esa joven que me decía que yo era su heroína. ¿Dónde se había ido? ¿En qué momento la perdí? Decidí hacer un último intento. Organicé una cena en mi casa. Llamé a Lidia. Le dije que hacía mucho que no pasábamos tiempo juntas. Que quería cocinar para ella. Sus platos favoritos. Como antes. Hubo una pausa larga. No sé, mamá. Tengo que revisar mi agenda. Por favor, Lidia. Solo una noche. Las dos. Como antes. Está bien. Déjame confirmar con Teodoro. ¿Por qué tienes que confirmar con él? Es solo una cena con tu madre. Porque estamos casados, mamá. Las decisiones se toman juntos. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que había dicho algo malo, sintiendo que había cruzado una línea invisible. 2 días después me escribió. Me dijo que no podía ir, que Teodoro había planeado algo, que tal vez la próxima semana. La próxima semana nunca llegó. Un mes después fue mi cumpleaños. 67 años. No esperaba mucho. Tal vez una llamada. Tal vez una visita rápida. Algo. Lidia me llamó por la mañana. Me felicitó. Me dijo que estaba ocupada, pero que me vería pronto. Que me amaba. Colgó antes de que pudiera responder. Pasé el día sola. Algunos vecinos vinieron a saludarme. Una amiga del hospital me trajo un pastel pequeño. Pero Lidia no apareció. No me envió nada. Solo esa llamada de 2 minutos. Por la noche, mientras apagaba las velas del pastel sola en mi cocina, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático. No lloré. Solo sentí un vacío. Una resignación. La aceptación de que había perdido a mi hija. O tal vez nunca la tuve realmente. Tal vez solo la tuve prestada. Hasta que apareció alguien mejor. Alguien con más dinero. Más estatus. Más de todo lo que yo nunca pude darle. Pero entonces, 3 semanas después, mi teléfono sonó. Era Lidia. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Su voz sonaba diferente. Animada. Alegre. Como hacía mucho no la escuchaba. Bien, hija. Qué sorpresa que llames. Quería contarte algo. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. Iba a ser abuela. Mi hija iba a ser madre. Sentí una explosión de emociones. Alegría. Esperanza. Tal vez esto nos acercaría de nuevo. Tal vez un bebé traería de vuelta a mi Lidia. Felicidades, mi amor. Qué noticia tan maravillosa. Estoy tan feliz por ti. Gracias, mamá. Estamos muy emocionados. Hablamos un rato más. Me contó sobre el doctor. Sobre los síntomas. Sobre cómo Teodoro estaba feliz. Sobre cómo Celia ya estaba planeando el baby shower. Colgué con una sonrisa. La primera en meses. Pensé que las cosas mejorarían. Que este bebé sería el puente entre nosotras. Pero estaba equivocada. Los meses del embarazo fueron una tortura. Lidia me mantenía al margen. Cuando preguntaba por las citas médicas, me decía que Celia la acompañaba. Cuando preguntaba por el baby shower, me decía que Celia lo estaba organizando. Cuando preguntaba si necesitaba algo, me decía que Celia ya lo había comprado. Celia. 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 Siempre Celia. Yo era la madre. Yo era quien debía estar ahí. Pero había sido reemplazada por una mujer que tenía dinero, que tenía contactos, que tenía todo lo que yo no tenía. El día del baby shower no fui invitada hasta última hora. Lidia me llamó 2 días antes.
Me dijo que podía ir si quería, que sería en el club, que Celia había invitado a mucha gente. Fui. Llevé un regalo. Un conjunto de ropa para bebé que había tejido yo misma. Había pasado semanas haciéndolo. Cada puntada con amor. Con esperanza. Cuando llegué al club, la fiesta ya había empezado. Había globos. Decoraciones elegantes. Mesas con comida. Muchas mujeres que no conocía. Todas elegantes. Todas riendo. Todas alrededor de Lidia. Me acerqué. Le di mi regalo. Ella lo abrió. Miró la ropa tejida. Sonrió. Pero fue una sonrisa educada. No genuina. Gracias, mamá. Está muy lindo. Lo dejó a un lado con los demás regalos. Regalos envueltos en papel caro. Con lazos perfectos. Mi regalo tejido a mano se veía pobre al lado de los demás. Me senté en una mesa al fondo. Nadie me habló. Todas estaban ocupadas. Lidia estaba rodeada. Celia era la anfitriona perfecta. Yo era la sombra en la esquina. Me fui antes de que terminara. Nadie notó mi ausencia. Cuando nació el bebé, me enteré por mensaje de texto. Lidia me escribió desde el hospital. 3 palabras. Nació una niña. No hubo llamada. No hubo video. Solo un mensaje frío. Como si me estuviera notificando algo sin importancia. Le respondí de inmediato. Le pregunté cómo estaba la bebé, si podía ir a visitarlas. Me dejó en visto. 2 horas después me escribió de nuevo. Me dijo que estaban bien, que la bebé se llamaba Emilia, que descansarían unos días, que ya me avisaría cuando podía ir. Pasaron 5 días. 5 días en los que no pude dormir. 5 días en los que imaginé a mi nieta. Su carita. Sus manos pequeñas. Sus ojos. 5 días en los que soñé con sostenerla. Con cantarle. Con ser parte de su vida. Cuando finalmente fui al hospital, Lidia ya estaba de alta. Me había ido a la casa. No me avisó. Tuve que llamarla para saber. Fui directamente a su casa. Toqué el timbre. Teodoro abrió. Se veía cansado. Ojoroso. Pero su expresión al verme no fue de bienvenida. Fue de molestia. Rosalía. No sabía que venías. Vine a conocer a mi nieta. Dudó. Miró hacia adentro. Escuché voces. Reconocí la voz de Celia. Lidia está descansando. Tal vez otro día sea mejor. Por favor. Solo un momento. He esperado tanto. Suspiró. Se hizo a un lado. Entré. La casa olía a flores. Había arreglos florales por todas partes. Globos. Tarjetas. Regalos apilados en la sala. Celia estaba sentada en el sofá. Sostenía a la bebé. La mecía suavemente. Cantaba en voz baja. Cuando me vio, se detuvo. Me miró con esa expresión que ya conocía. Esa mezcla de lástima y superioridad. Rosalía. ¡Qué sorpresa! Vine a conocer a mi nieta. Miró a la bebé en sus brazos. Luego a mí. No hizo ningún movimiento para entregármela. Está durmiendo. Mejor no molestarla. Solo quiero verla. Lidia apareció desde las escaleras. Se veía cansada. Despeinada. Pero cuando me vio, su expresión se tensó. Mamá. No sabía que venías hoy. Te escribí esta mañana. No vi el mensaje. Mentía. Lo sabía. Pero no dije nada. Me acerqué a Celia. Extendí los brazos. Ella dudó. Miró a Lidia. Lidia asintió apenas. Celia me pasó a la bebé con cuidado. Como si no confiara en que pudiera sostenerla correctamente. Tomé a Emilia en mis brazos. Era perfecta. Pequeña. Suave. Sus ojos cerrados. Sus labios rosados. Sentí que mi corazón se derretía. Sentí que todo el dolor de los últimos meses valía la pena solo por este momento. Es hermosa, Lidia. Gracias. Su voz era distante. Fría. Como si estuviera hablando con una extraña. Sostuve a Emilia solo 5 minutos. Celia me la quitó.
Dijo que era hora de alimentarla, que Lidia necesitaba descansar, que tal vez era mejor que me fuera. Me fui, con el corazón roto, con los brazos vacíos, con la sensación de que ni siquiera mi nieta me pertenecía. Las semanas siguientes fueron iguales. Llamaba para preguntar por la bebé. Lidia respondía con monosílabos. Bien. Duerme. Come. Nada más. Propuse visitarlas. Siempre había una excusa. Que la bebé estaba dormida. Que tenían visitas. Que Lidia estaba cansada. Que mejor otro día. Un día pasé por su casa sin avisar. Llevaba ropa que había comprado para Emilia. Ropa pequeña, suave, con dibujitos de animalitos. Había gastado más de lo que podía permitirme, pero quería que mi nieta tuviera algo de mí. Toqué el timbre. Nadie abrió. Escuché voces adentro. Risas. El llanto de la bebé. Toqué de nuevo. Más fuerte. Finalmente se abrió la puerta. Era Lidia. Tenía a Emilia en brazos. Detrás de ella estaba Celia. Y María, la cuñada de Lidia. Y Celina, la hermana de Teodoro. Todas ahí. Una reunión familiar, a la que yo no había sido invitada. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a traerle esto a Emilia. Extendí la bolsa. Lidia la tomó sin mirarla. Gracias. Pero estamos ocupadas ahora. Solo quería verla un momento. Ahora no es buen momento. Intenté mirar por encima de su hombro. Celia me miraba con esa expresión. Esa que decía que yo no era bienvenida. Que no pertenecía. Está bien. Entiendo. Me di la vuelta. Caminé hacia mi auto. Escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí. Escuché cómo las risas volvían a sonar. Como si mi presencia hubiera sido una interrupción molesta. Esa noche algo cambió en mí. No fue tristeza. No fue enojo. Fue claridad. Una claridad fría y cristalina que me hizo ver la verdad. Lidia no me quería en su vida. Yo era una vergüenza. Un recordatorio de un pasado pobre. De una vida que ella quería olvidar. Yo no encajaba en su nuevo mundo. En su casa elegante. En su familia perfecta. En su vida diseñada por Celia. Pero yo no había hecho nada malo. Yo solo había amado. Había sacrificado. Había dado todo. Y ahora me estaban botando como basura. No más. Esa noche busqué en mi escritorio. Saqué papeles. Documentos. Revisé mi testamento. El testamento que había hecho años atrás. Donde dejaba todo a Lidia. La casa. Los ahorros. El seguro de vida. Todo. Lo leí completo. Cada línea. Cada palabra. Y sentí rabia. Rabia de que todo lo que tenía iba a terminar en manos de una hija que me trataba como si no existiera. Tomé mi teléfono. Busqué un número. El abogado que había redactado mi testamento. Lo llamé. Dejé un mensaje. Quiero hacer cambios. Urgente. Luego busqué otro número. Un detective privado. Una amiga del hospital me había hablado de él años atrás. Dijo que era discreto, profesional, que conseguía información que otros no podían. Lo llamé también. Dejé otro mensaje. Necesito sus servicios. Es personal. Colgué. Dejé el teléfono en la mesa. Miré hacia la ventana. La noche era oscura, silenciosa, pero yo ya no me sentía asustada. Ya no me sentía triste. Me sentía despierta. Por primera vez en años. Como si hubiera estado dormida y finalmente hubiera abierto los ojos. Al día siguiente el detective me llamó. Nos reunimos en una cafetería discreta. Era un hombre mayor, con ojos cansados pero atentos. Se presentó como Augusto Rocha. Cuénteme qué necesita, señora Florenzo. Le conté todo. Sobre Lidia. Sobre cómo me trataba. Sobre las sospechas que tenía. Sobre cómo quería saber la verdad. Quería saber si había algo más. Si había mentiras. Si había secretos. Augusto escuchó en silencio. Tomaba notas. Asentía. Cuando terminé, cerró su libreta. Entiendo. Puedo ayudarla.
Pero necesito que esté segura. Una vez que sepa la verdad, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Me pidió información. Nombres. Direcciones. Números. Se lo di todo. Me dijo que me contactaría en 2 semanas. Que sería discreto. Que nadie sabría. Pagué el anticipo. $500. Una parte importante de mis ahorros. Pero no me importó. Necesitaba saber. Mientras tanto, fui con el abogado. Luciano Palma. Un hombre serio. Con traje gris. Con oficina ordenada. Le expliqué que quería cambiar mi testamento. ¿Está segura, señora Florenzo? Es una decisión importante. Nunca he estado más segura. Le dicté los cambios. Quería que una parte fuera para instituciones de caridad, para hospitales, para casas de niños, para lugares que realmente ayudaran. No quería que todo fuera para Lidia. No cuando ella me trataba así. Luciano redactó el nuevo documento. Me lo leyó. Lo firmé. Quedó registrado. Legal. Oficial. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. No era felicidad. No era satisfacción. Era control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de mi propia vida. Las 2 semanas pasaron lentas. Lidia no me llamó. No me escribió. Yo tampoco lo hice. Dejé que el silencio creciera. Dejé que la distancia se hiciera más grande. Cuando Augusto finalmente me llamó, mi corazón latió más rápido. Nos vimos en la misma cafetería. Traía una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa. Encontré varias cosas, señora Florenzo. Algunas le van a doler. Abrió la carpeta. Había fotos, documentos, impresiones de mensajes. Empezó a explicar. Lidia había estado mintiendo sobre muchas cosas. Sobre el dinero. Sobre sus gastos. Sobre lo que le decía a la familia de Teodoro sobre mí. Había capturas de pantalla de conversaciones. Conversaciones donde Lidia hablaba de mí con sus amigas. Donde decía que yo era una carga. Que la avergonzaba. Que ojalá tuviera una madre como Celia. Con dinero. Con clase. Con elegancia. Leí cada palabra. Cada mensaje. Cada mentira. Sentí como algo dentro de mí se congelaba. No lloré. No grité. Solo leí. Absorbí. Entendí. Hay más, dijo Augusto. Me mostró estados de cuenta. Lidia había estado usando mi nombre. Había abierto tarjetas de crédito a mi nombre sin que yo supiera. Había comprado cosas. Muchas cosas. Y nunca había pagado. Mi crédito estaba arruinado. Tenía deudas que no sabía que existían. Todo por ella. Por su estilo de vida. Por mantener las apariencias frente a la familia de Teodoro. Sintió que el piso se movía bajo mis pies. Todo este tiempo había pensado que solo me estaba ignorando. Que solo me estaba dejando de lado. Pero era peor. Me estaba usando. Me estaba robando. Me estaba destruyendo. Salí de esa cafetería con la carpeta bajo el brazo. Caminé hasta mi auto. Me senté. Cerré la puerta. Y entonces, solo entonces, dejé que las lágrimas salieran. Lloré por la hija que había perdido. Por la madre que había sido. Por todos los años desperdiciados creyendo que el amor era suficiente. Pero las lágrimas duraron poco. 10 minutos. Tal vez 15. Luego se secaron. Y lo que quedó fue algo más duro. Más frío. Más determinado. No iba a dejar que esto quedara así. No iba a ser la víctima silenciosa. No más. Conduje directamente al banco. Pedí hablar con el gerente. Le mostré los documentos que Augusto me había dado. Le expliqué la situación. Él revisó todo con expresión seria. Esto es fraude, señora Florenzo. Puede presentar cargos. No quiero presentar cargos. Todavía no. Solo quiero protegerme. El gerente me ayudó a bloquear mi crédito. A cancelar las tarjetas que había abierto Lidia. A poner alertas en todas mis cuentas. Me explicó que las deudas podían disputarse. Que había un proceso legal.
que tomaría tiempo, pero era posible limpiar mi nombre. Hágalo. Todo. No importa cuánto tome. También cerré las cuentas conjuntas que tenía con Lidia. Cuentas viejas de cuando ella era estudiante. Cuentas que nunca había cerrado porque pensé que algún día podrían ser útiles. Ahora veía que solo habían sido útiles para ella. Para robarme. El gerente me sugirió abrir una cuenta nueva. En otro banco. Con contraseñas que solo yo supiera. Con medidas de seguridad adicionales. Lo hice todo. Transferí mis ahorros. Todo lo que quedaba. No era mucho después de tantos años de ayudar a Lidia. Pero era mío. Y nadie más lo tocaría. Cuando salí del banco, me sentía diferente. Más ligera. Como si me hubiera quitado un peso que no sabía que cargaba. Pero el plan apenas comenzaba. Porque ahora tenía información. Tenía pruebas. Y tenía algo más importante. Tenía un propósito. Esa noche me senté en mi cocina. Extendí todos los papeles sobre la mesa. Las fotos. Los mensajes. Los estados de cuenta. Los documentos del testamento. Todo. Empecé a hacer un plan. No un plan de venganza ciega. Un plan calculado. Frío. Preciso. Porque si iba a hacer esto, lo haría bien. Lo haría de forma que Lidia nunca pudiera recuperarse. De forma que todos vieran quién era realmente. Tomé una libreta. Empecé a escribir. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Cada detalle. Cada movimiento. Nada podía salir mal. El elemento clave era el momento. Necesitaba el momento perfecto. Un momento donde Lidia estuviera rodeada de la gente que más le importaba. La gente cuya opinión valoraba más que la mía. Su familia política. Los Acevedo. Revisé las redes sociales de Lidia. Algo que rara vez hacía porque me dolía ver su vida perfecta. Sus fotos sonrientes. Sus publicaciones sobre lo feliz que era. Siempre con Teodoro. Siempre con Emilia. Siempre con Celia. Nunca conmigo. Pero ahora no miraba con tristeza. Miraba con estrategia. Buscaba información. Buscaba el momento perfecto. Y lo encontré. En 3 semanas sería el cumpleaños de Lidia. 36 años. Había una publicación vieja donde mencionaba que siempre quiso una fiesta grande para esa edad. Que era especial. Que era el comienzo de una nueva etapa. Aposté a que Celia le organizaría algo. Era su estilo. Controlar. Organizar. Ser la anfitriona perfecta. Y aposté a que yo no sería invitada. O si lo era, sería de última hora. Como una obligación. Como un trámite. Esperé. Observé. Lidia no me llamó. No me escribió. Nada. Como si no existiera. 2 semanas antes del cumpleaños, decidí llamarla yo. Necesitaba saber si mis suposiciones eran correctas. Hola. Lidia. ¿Cómo estás? Bien. Mamá. Ocupada. ¿Cómo está Emilia? Bien. Creciendo. La conversación era dolorosa. Forzada. Pero continué. Se acerca tu cumpleaños. Sí. Ya casi. ¿Tienes planes? Hubo una pausa. Una pausa larga. Incómoda. Probablemente algo pequeño. Nada importante. Mentía. Lo supe. Siempre supe cuando mentía. Desde que era niña. Su voz cambiaba. Se hacía más aguda. Más rápida. Bueno. Me encantaría verte ese día. Llevarte tu regalo. Otra pausa. No sé si voy a estar disponible, mamá. Ya sabes. Con la bebé. Con todo. Entiendo. Colgué. Sonreí. Era exactamente lo que esperaba. Había una fiesta. Y yo no estaba invitada. Llamé a Augusto. Le pedí que investigara más. Que averiguara dónde sería la fiesta. ¿Quién asistiría? ¿A qué hora? Todos los detalles. 2 días después me llamó con la información. La fiesta sería en la casa de Lidia. Celia la había organizado. Habría unas 30 personas. Toda la familia Acevedo. Amigos de Teodoro. Amigos nuevos de Lidia.
Gente importante. Gente con dinero. Gente que Lidia quería impresionar. Perfecto. Era perfecto. Todos los que necesitaba estarían ahí. Todos los que tenían que ver la verdad. Todos los que pensaban que Lidia era perfecta. Todos los que me habían ignorado. Todos los que me habían tratado como si fuera invisible. Ahora venía la parte delicada. El regalo. Necesitaba un regalo que Lidia no pudiera rechazar frente a todos. Un regalo que fuera imposible de ignorar. Un regalo que mostrara cuánto la había amado. Cuánto había sacrificado. Fui al banco. Hablé con el gerente. Le dije que necesitaba un cheque certificado. Por $15,000. Todo lo que me quedaba de mis ahorros después de pagar las deudas que Lidia había creado a mi nombre. El gerente me miró con preocupación. Señora Florenzo, ¿está segura? Eso es todo su dinero. Estoy segura. Pero necesito que sea certificado. Y necesito que tenga una cláusula especial. Le expliqué lo que necesitaba. Que el cheque pudiera ser cancelado con una sola llamada mía. Que tuviera un código especial. Que estuviera activo solo durante un periodo de tiempo limitado. El gerente me ayudó a arreglarlo. Me dio el cheque. Lo miré. $15,000. Escrito con tinta negra. Firme. Real. Pero yo sabía que ese cheque nunca sería cobrado. Porque ese cheque era solo el anzuelo. El cebo. La forma de llegar hasta donde necesitaba llegar. Compré un sobre elegante. Blanco. Simple. Guardé el cheque adentro. Lo sellé. Escribí el nombre de Lidia en el frente con mi mejor letra. Luego llamé a Augusto otra vez. Le pedí un último favor. Necesitaba que todo estuviera listo para el día de la fiesta. Todas las pruebas. Organizadas. Digitalizadas. Listas para ser enviadas. Me preguntó si estaba segura. Si entendía que no había vuelta atrás. Que una vez que hiciera esto, la relación con mi hija terminaría para siempre. Ya terminó. Augusto. Terminó hace mucho. Solo que yo no quería verlo. También llamé a Luciano, mi abogado. Le pedí que preparara copias de todos los documentos legales. El testamento nuevo. Los registros bancarios. Las pruebas del fraude. Todo legalizado. Todo certificado. Todo listo para ser usado si era necesario. Los días antes del cumpleaños fueron extraños. Me sentía en calma. Una calma que no había sentido en años. Como si finalmente hubiera tomado una decisión y mi cuerpo entero estuviera de acuerdo. No dormí mucho. Pero cuando lo hacía, no tenía pesadillas. Solo soñaba con el momento. Con la cara de Lidia cuando todo explotara. Con la expresión de Celia. Con el shock de Teodoro. Practicaba frente al espejo. Practicaba mi expresión. Mi tono de voz. Necesitaba estar tranquila. Serena. No podía mostrar enojo. No podía mostrar dolor. Solo decepción. Solo tristeza controlada. Porque esa era la clave. No parecer vengativa. Parecer herida. Parecer como la madre que había sido rechazada. La víctima. Porque eso era lo que era. Solo que ahora la víctima iba a defenderse. El día antes del cumpleaños, revisé todo una última vez. El sobre con el cheque. Mi teléfono con el número del banco marcado y listo. El número de Augusto en marcación rápida. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que funcionar. Me probé varios vestidos. Necesitaba verme bien. Pero no demasiado arreglada. No quería que Lidia pensara que había hecho un esfuerzo especial. Quería verme como siempre. Simple. Humilde. La madre que siempre había sido. Escogí un vestido gris. Sencillo. Con un suéter. Zapatos cómodos. Nada llamativo. Nada que robara atención. Porque yo no iba a ser el centro de atención cuando llegara. Iba a ser invisible. Como siempre. Solo que esta vez, esa invisibilidad era intencional. Era parte del plan. La noche antes del cumpleaños casi no pude comer. No por nervios. Por anticipación. Por la certeza de que mañana todo cambiaría. De que mañana la verdad finalmente saldría a la luz. Me acosté temprano.
Puse la alarma. Necesitaba estar descansada. Necesitaba estar lúcida. Necesitaba tener toda mi energía para lo que venía. Cerré los ojos. Pensé en Lidia de niña. En cómo me abrazaba. En cómo me decía que me amaba. En cómo prometió que siempre estaríamos juntas. Y pensé en la mujer en la que se había convertido. En la mujer que me empujaría por la puerta mañana. En la mujer que no sabía lo que estaba a punto de perder. Me dormí con esa imagen, sabiendo que mañana, por primera vez en mucho tiempo, yo tendría el poder. Yo tendría el control. Yo tendría la última palabra. Y nadie, absolutamente nadie, podría detenerme. Me desperté a las 7 de la mañana. El sol apenas empezaba a entrar por la ventana. Me quedé en la cama unos minutos, respirando, preparándome. Hoy era el día. Me levanté. Me duché. Me vestí con el vestido gris que había escogido. Me peiné simple. Un poco de maquillaje. Lo suficiente para no verme cansada. Pero no demasiado. Necesitaba verme como siempre. Como la madre que Lidia podía ignorar sin remordimiento. Desayuné poco. Café negro. Una tostada. Mi estómago estaba cerrado, pero necesitaba tener energía. Necesitaba estar completamente alerta. Revisé el sobre una vez más. Estaba ahí. Sellado. Con el cheque de $15,000 adentro. Lo sostuve en mis manos. Pensé en todo lo que representaba. Todo el dinero que me quedaba. Todo el sacrificio de años. Todo concentrado en un pedazo de papel que nunca sería cobrado. Metí el sobre en mi bolso. Revisé mi teléfono. La batería estaba llena. El número del banco estaba guardado. El número de Augusto también. Todo listo. Salí de casa a las 5 de la tarde. Según la información de Augusto, la fiesta empezaba a las 6. Los invitados llegarían entre 6 y 6:30. Celia estaría ahí desde temprano ayudando a preparar todo. Teodoro estaría recibiendo a la gente. Lidia estaría arreglándose. Todo sería perfecto. Elegante. Controlado. Yo llegaría a las 6 en punto. Antes que los demás invitados. Justo cuando todo estuviera listo, pero antes de que la fiesta comenzara realmente. El momento perfecto para ser rechazada. El momento perfecto para que Lidia mostrara su verdadera cara. Manejé despacio. 40 minutos que se sintieron como 4. Las calles estaban tranquilas. Era domingo. La ciudad descansaba. Pero yo estaba más despierta que nunca. Llegué a la casa a las 6:02. Había un auto ya estacionado. El de Celia. Perfecto. Ella estaría adentro. Sería testigo de todo. Tal vez incluso sería ella quien le dijera a Lidia que me fuera. Mejor aún. Aparqué frente a la casa. Tomé el sobre. Respiré hondo. Salí del auto. Caminé hacia la puerta. Cada paso firme. Cada paso calculado. No había vuelta atrás. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados. La puerta se abrió. Era Lidia. Llevaba un vestido bonito. Color vino. Maquillada. Peinada. Se veía hermosa. Por un segundo, solo un segundo, mi corazón se ablandó. Era mi hija. Mi bebé. Pero entonces vi su expresión. Y el momento se rompió. Mamá, ¿qué haces aquí? Las mismas palabras de siempre. El mismo tono. Como si mi presencia fuera un error. Una invasión. Vine a dejarte tu regalo, mi amor. Feliz cumpleaños. Extendí el sobre. Ella no lo tomó. Se quedó mirándome. Luego miró hacia atrás. Escuché la voz de Celia desde adentro. Escuché música suave. Escuché el tintineo de copas. Todo estaba preparado. Lidia salió al porche. Cerró la puerta detrás de ella. Su cara mostraba pánico. Vergüenza. Rabia contenida. Por favor, mamá, mi suegra está aquí con la familia de mi esposo. La mesa está puesta. No tengo cómo recibirte ahora. Cada palabra fue una puñalada. Pero yo mantuve la calma. Mantuve mi expresión suave. Dolida. Confundida. Solo quería darte esto. No me quedaré.
Solo quería verte en tu día. Lidia me quitó el sobre de las manos. No lo abrió. No preguntó qué era. Solo lo sostuvo contra su pecho. Me miró con impaciencia. Con urgencia de que me fuera. Después hablamos. Mamá. Gracias por venir. Puso su mano en mi hombro. Me empujó suavemente hacia los escalones. Yo retrocedí. Dejé que me empujara. Dejé que me sacara. Dejé que cerrara la puerta en mi cara. Me quedé parada unos segundos, mirando esa puerta cerrada, escuchando cómo el seguro se activaba, escuchando cómo Lidia volvía adentro, escuchando cómo alguien preguntaba quién era. Y escuché la respuesta de Lidia. Clara, fuerte, sin remordimiento. Nadie importante, solo alguien que se equivocó de casa. Sonreí. Ahí estaba. La confirmación. La prueba final de que había tomado la decisión correcta. Caminé hacia mi auto. Lento. Tranquila. Me senté. Cerré la puerta. Puse las manos en el volante. Respiré. Luego saqué mi teléfono. Marqué el número del banco. Contestaron al segundo timbre. Señora Florenzo, ¿en qué podemos ayudarla? Necesito cancelar el cheque certificado que emití ayer. Código de referencia 7739. Hubo tecleo del otro lado. Luego una confirmación. Cheque cancelado, señora Florenzo. Ya no puede ser cobrado. Gracias. Colgué. Marqué el segundo número. Augusto. Contestó de inmediato. Hágalo. Envíe todo. Ahora. Entendido, señora Florenzo. Colgué. Dejé el teléfono en mi regazo. Miré hacia la casa. Las luces estaban encendidas. Todo se veía cálido, acogedor, perfecto desde afuera. Pero adentro, en este momento, los teléfonos estaban empezando a sonar. Los mensajes estaban empezando a llegar. Las notificaciones estaban empezando a explotar. Augusto estaba enviando todo. Todas las pruebas. Todos los documentos. Todos los mensajes. A un grupo que él había creado. Un grupo que incluía a Celia, a Teodoro, a los hermanos de Teodoro, a las cuñadas, a los amigos cercanos, a todos los que estaban en esa casa en este momento. Un grupo llamado simplemente, La Verdad sobre Lidia Florenzo. Imaginé la escena. Los teléfonos vibrando, uno tras otro. La gente mirando sus pantallas. La confusión. El shock. Celia abriendo el primer mensaje, viendo las capturas de pantalla, leyendo lo que Lidia decía de mí, de ella, de todos. Teodoro viendo los estados de cuenta, viendo el fraude, viendo las deudas, viendo cómo su esposa había usado mi nombre, mi crédito, mi vida. Todos viendo las fotos, los documentos, las pruebas irrefutables de quién era realmente la mujer que estaban celebrando. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Mi teléfono empezó a vibrar. Lidia. No contesté. Siguió vibrando. Teodoro. No contesté. Números desconocidos. No contesté. Dejé que sonara. Dejé que vibrara. Dejé que se llenara de llamadas perdidas. De mensajes. De súplicas. De explicaciones desesperadas. A los 20 minutos, vi movimiento en la casa. La puerta se abrió. Alguien salió corriendo. Era Lidia. Despeinada. Llorando. Gritando mi nombre. Mamá. Mamá. Espera. Corrió hacia mi auto. Golpeó la ventana. Yo la miré. Pero no abrí. No bajé el vidrio. Solo la miré. Con la misma expresión que ella me había dado tantas veces. La expresión de indiferencia. De frialdad. Por favor, mamá. Necesito hablar contigo. Por favor. Detrás de ella salió Teodoro. Se veía furioso. Confundido. Traicionado. Gritaba algo. Lidia se dio vuelta. Le gritó de vuelta. Empezaron a discutir ahí. En la entrada. Frente a todos. Celia apareció en la puerta. Su expresión perfecta finalmente rota.
Se veía horrorizada, decepcionada, humillada. Más gente salió. Los invitados. Todos con sus teléfonos en la mano. Todos mirando a Lidia. Todos susurrando. Todos juzgando. La fiesta perfecta se había convertido en un desastre. Y yo lo estaba viendo desde mi auto. Tranquila. Serena. En paz. Arranqué el motor. Lidia seguía golpeando mi ventana. Seguía gritando. Pero yo puse el auto en reversa. Salí despacio. Ella tuvo que apartarse. Se quedó parada en medio de la calle. Llorando. Gritando. Destruida. Miré por el espejo retrovisor una última vez. Vi la escena completa. El caos. La vergüenza. La verdad finalmente expuesta. Y seguí manejando. Sin mirar atrás. Sin arrepentimiento. Sin dolor. Solo con la certeza de que había hecho lo correcto. Que había recuperado mi dignidad. Que había dejado de ser invisible. Llegué a mi casa y entré sin prisa. Dejé las llaves en la mesa del recibidor. Me quité los zapatos. Me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Mi respiración era pausada. Tranquila. Como si acabara de volver de hacer las compras del supermercado y no de detonar una bomba en la vida de mi hija. El teléfono seguía vibrando sin parar. Lo dejé en la mesa de la cocina. Lo miré como si fuera un objeto ajeno. Las notificaciones seguían llegando. Llamadas perdidas. Mensajes de texto. Mensajes de WhatsApp. Todos de Lidia. Algunos de Teodoro. Algunos de números que no reconocía. Probablemente familiares de él. Probablemente amigos queriendo entender qué estaba pasando. Me senté en el sofá de la sala. Encendí la lámpara pequeña que había junto a la ventana. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de otras noches. No era el silencio de la soledad. Era el silencio de la decisión cumplida. El silencio que viene después de cerrar una puerta que nunca debió quedarse abierta tanto tiempo. Pensé en lo que estaba sucediendo en la casa de Lidia en este momento. Imaginé las caras de todos esos invitados elegantes. Imaginé a Celia tratando de mantener la compostura mientras leía cada mensaje. Cada captura de pantalla donde Lidia hablaba de ella con desdén. Donde se burlaba de sus consejos. Donde decía que solo la soportaba porque tenía dinero y contactos. Imaginé a Teodoro descubriendo que su esposa perfecta había cometido fraude usando el nombre de su propia madre. Que había arruinado mi crédito para comprar cosas que él pensaba que salían de sus propios ingresos. Que había mentido sobre tantas cosas que ahora ni siquiera sabría que era verdad y que era mentira en su matrimonio. Imaginé a los hermanos de Teodoro. A las cuñadas que siempre habían tratado a Lidia como una más de la familia. Descubriendo que ella los llamaba presumidos y superficiales en mensajes privados. Que se reía de sus vidas. Que los usaba solo para escalar socialmente. Y sobre todo imaginé a Lidia. Parada en medio de su sala decorada perfectamente. Con su vestido bonito. Con su maquillaje corrido por las lágrimas. Viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba en cuestión de minutos. Viendo cómo la máscara que había usado durante años finalmente se caía. Y no había forma de volver a ponerla. Mi teléfono dejó de vibrar por un momento. Silencio. Luego empezó de nuevo. Esta vez era una videollamada. Lidia. Rechacé la llamada. Inmediatamente volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Llamó una tercera vez. Una cuarta. Una quinta. Apagué el teléfono. El silencio regresó. Completo. Absoluto. Liberador. Me levanté y fui a la cocina. Preparé té. Té de manzanilla. El mismo que solía prepararle a Lidia cuando era niña y no podía dormir. Cuando tenía pesadillas. Cuando estaba enferma. Cuando me necesitaba. Me senté en la mesa de la cocina con la taza caliente entre mis manos. Miré las fotos en el refrigerador. Fotos viejas sostenidas con imanes. Lidia de niña con su uniforme de la escuela. Lidia en su graduación de secundaria. Lidia el día que la aceptaron en la universidad. Mañana esas fotos bajarían. No por rabia. No por venganza. Simplemente porque ya no representaban a la persona que ella era ahora.
Y yo necesitaba dejar de vivir en el pasado. Necesitaba dejar de aferrarme a la hija que tuve y aceptar que esa niña ya no existía. La noche avanzó lenta. No encendí el televisor. No puse música. Solo me quedé ahí. En mi casa. En mi espacio. Sintiendo como algo pesado finalmente se desprendía de mis hombros. Algo que había cargado durante años sin darme cuenta del peso que tenía. Pensé en todas las veces que había justificado el comportamiento de Lidia. Todas las veces que me había dicho a mí misma que estaba ocupada. Que tenía su propia vida. Que era normal que se alejara. Todas las mentiras que me había contado para no enfrentar la verdad de que mi hija simplemente ya no me quería en su vida. Pensé en todas las noches que había llorado sola preguntándome qué había hecho mal. ¿En qué momento la había perdido? Si había sido muy estricta o muy permisiva. Si había trabajado demasiado o no lo suficiente. Si había sido demasiado humilde o no lo suficientemente ambiciosa. Pero ahora entendía que no había sido mi culpa. Que yo había hecho todo lo que una madre podía hacer. Que había dado todo lo que tenía. Y que a veces eso simplemente no es suficiente. No porque no valga, sino porque la otra persona decidió que no quería recibirlo. A las 11 de la noche encendí mi teléfono. Había 132 llamadas perdidas, 87 mensajes de texto, 43 mensajes de WhatsApp. No los abrí, no los leí, solo vi los números. La desesperación convertida en estadística. Había un mensaje de Augusto. Lo abrí. Era el único que quería leer. Todo enviado como acordamos. Los documentos fueron recibidos por todos los contactos de la lista. Varios ya respondieron pidiendo más información. Algunos expresaron shock. Otros indignación. El trabajo está hecho, señora Florenzo. Espero que encuentre la paz que buscaba. Le respondí con un simple gracias. Luego volví a apagar el teléfono. Me preparé para dormir. Me puse el pijama. Me lavé la cara. Me cepillé los dientes. Rutinas simples que de repente sentían diferentes. Más ligeras. Como si cada movimiento fuera más fácil sin el peso de la decepción constante. Me acosté. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertarme. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Solo un sueño profundo y reparador. Desperté con el sol entrando por la ventana. Eran las 8 de la mañana. Había dormido 9 horas seguidas. Algo que no hacía desde antes de que Lidia se casara. Me estiré. Me sentí descansada. Renovada. Encendí el teléfono. Más llamadas perdidas. Más mensajes. Pero ahora había algo diferente. Había mensajes de personas que no esperaba. Amigas del hospital que se habían enterado de algo. Vecinos. Conocidos. Todos preguntando si estaba bien. Si necesitaba algo. Había un mensaje de María, una de las cuñadas de Lidia. Lo abrí. Señora Rosalía, no sé si debería escribirle. Pero necesito que sepa que no tenía idea de cómo la trataba Lidia. Ninguno de nosotros lo sabía. Lo que leímos anoche nos dejó en shock. Teodoro está destrozado. Celia no ha salido de su habitación. La fiesta terminó en desastre. Lidia no para de llorar. Pero honestamente, después de ver todo eso, creo que usted hizo lo correcto. Nadie merece ser tratado así. Especialmente no por su propia hija. Espero que esté bien. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré. No porque me molestara, sino porque ya no necesitaba la validación de nadie. Ya sabía que había hecho lo correcto. No necesitaba que otros me lo confirmaran. Pasaron los días. El teléfono seguía sonando, pero cada vez con menos frecuencia. Lidia llamaba menos. Sus mensajes se volvieron más largos, más desesperados, más suplicantes. Me contaba que Teodoro estaba furioso, que Celia no le hablaba, que la familia lo sabía todo, que sus amigas la habían bloqueado, que su vida estaba destruida, que por favor la perdonara, que había cometido errores, que estaba arrepentida, que necesitaba mi ayuda, que siempre había sido mi hija, que siempre me había amado aunque no lo demostrara.
Leí cada mensaje, cada palabra, cada súplica, y no sentí nada, ni satisfacción, ni tristeza, ni rabia, solo un vacío donde antes había dolor, un vacío que lentamente se estaba llenando con algo mejor, con paz, con dignidad, con amor propio. No respondí ningún mensaje, no devolví ninguna llamada, porque no tenía nada que decirle. Todo lo que necesitaba decir ya lo había dicho, con acciones, con consecuencias, con la verdad expuesta bajo la luz donde ya no podía esconderse. Una semana después del cumpleaños recibí una carta certificada. Era de Teodoro. La abrí. Era una disculpa formal. Decía que no sabía nada del fraude, que había iniciado los trámites de divorcio, que había hablado con sus abogados sobre cómo ayudarme a limpiar mi crédito, que sentía mucho todo lo que había pasado, que yo no merecía ser tratada así. Guardé la carta. No respondí. No porque no apreciara el gesto, sino porque ya no necesitaba disculpas de gente que había sido parte del problema, que había estado ahí cuando Lidia me rechazaba y no había dicho nada, que había disfrutado de su familia perfecta mientras yo estaba afuera en el frío. 2 semanas después del cumpleaños de Lidia, recibí una llamada de Luciano, mi abogado. Me pidió que fuera a su oficina. Había algo importante que necesitábamos revisar. Fui esa misma tarde. Cuando entré a su oficina, Luciano tenía varios documentos sobre su escritorio. Me pidió que me sentara. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que parecía satisfacción profesional. Señora Florenzo, he estado trabajando en su caso desde que me autorizó. Tengo buenas noticias. Hemos logrado disputar todas las deudas que su hija creó a su nombre. Los bancos han aceptado que fue fraude. Su crédito será limpiado completamente en los próximos 30 días. Además, Teodoro Acevedo ha acordado compensarla por los daños. Él no quiere que esto se vuelva público más de lo que ya es. Está ofreciendo $25,000 como compensación. $25,000. Más de lo que había perdido. Más de lo que había dado. Miré a Luciano y asentí. Acepto. Pero quiero que todo quede documentado legalmente. Quiero que él firme que esto es una compensación por el fraude cometido por su esposa. Quiero que quede claro que no es un regalo. Es una restitución. Por supuesto. Ya tengo los documentos preparados. Él firmará mañana. El dinero será transferido a su nueva cuenta dentro de una semana. Había algo más en el escritorio de Luciano. Un sobremanila grueso. Lo señalé con la mirada. Él lo tomó y me lo extendió. Esto llegó hace 3 días. Es de su hija. Me pidió que se lo entregara personalmente. Dijo que no contesta sus llamadas, que no lee sus mensajes, que esta era su última opción. Tomé el sobre. Pesaba. Podía sentir que había muchas páginas adentro. Lo sostuve en mis manos sin abrirlo. No tiene que leerlo ahora si no quiere. Puede llevárselo. O puede dejarlo aquí. Usted decide. Me lo llevé. Pero no lo abrí. Lo dejé sobre la mesa de mi cocina durante 3 días. Lo miraba cada vez que pasaba. Sabía lo que probablemente decía. Disculpas. Explicaciones. Justificaciones. Súplicas. Todo lo que no había sido capaz de decirme en persona durante años. Al 4.º día lo abrí. Eran 12 páginas escritas a mano. La letra de Lidia. Esa letra que yo conocía tan bien. Esa letra que había visto en tareas escolares. En tarjetas de cumpleaños. En notas que dejaba en el refrigerador cuando era adolescente. Empecé a leer. Mamá, no sé por dónde empezar. No sé cómo explicar todo lo que hice. Todo lo que te hice. Sé que no hay excusa. Sé que no hay justificación. Pero necesito que entiendas cómo llegué hasta aquí. La carta continuaba. Me contaba cosas que nunca me había dicho. Cómo se había sentido inferior cuando conoció a la familia de Teodoro. Cómo Celia le había hecho comentarios sobre mi trabajo. Sobre mi ropa. Sobre mi casa. Como le había dicho que si quería ser parte de esa familia necesitaba dejar atrás su pasado humilde. Como poco a poco había empezado a sentir vergüenza de mí. De nuestra vida. De todo lo que yo representaba.
Cómo esa vergüenza se había convertido en resentimiento. Cómo ese resentimiento la había llevado a alejarme, a esconderme, a pretender que yo no existía. Me contaba sobre las deudas. Cómo había empezado usando mi nombre para una tarjeta pequeña. Solo una. Para comprar un vestido que Celia le había dicho que necesitaba para un evento. Cómo eso se había convertido en 2 tarjetas. Luego 3. Luego más. Cómo había perdido el control. Cómo nunca tuvo el valor de confesármelo. La carta seguía. Página tras página de confesiones. De arrepentimiento. De dolor. Decía que ahora lo había perdido todo. Que Teodoro había pedido el divorcio. Que Celia no le hablaba. Que su familia política la había repudiado. Que sus amigas la habían abandonado. Que estaba sola. Completamente sola. Y que ahora entendía cómo me había sentido yo todos esos años. Ahora entendía lo que era ser invisible. Ser rechazada. Ser tratada como si no importaras. Y que era el peor dolor que había sentido en su vida. La carta terminaba con una súplica. Me pedía perdón. No esperaba que la perdonara. No esperaba que volviéramos a tener una relación. Solo quería que supiera que lo sentía. Que si pudiera retroceder el tiempo lo haría todo diferente. Que yo había sido la mejor madre que alguien podía tener. Y que ella había sido la peor hija. Terminé de leer. Doblé las páginas. Las volví a meter en el sobre. Me quedé sentada en la cocina con la carta frente a mí. Esperé sentir algo. Esperé que mi corazón se ablandara. Que las lágrimas vinieran. Que el perdón apareciera. Pero no pasó nada. Solo sentí cansancio. Cansancio de tanto dolor. De tanta decepción. De tantos años esperando que Lidia volviera a ser la niña que había sido. Guardé la carta en un cajón. No la destruí. No la tiré. Simplemente la guardé. Tal vez algún día la volvería a leer. Tal vez algún día sentiría algo diferente. Pero ese día no era hoy. La semana siguiente el dinero de Teodoro llegó a mi cuenta. $25,000. Los miré en el estado de cuenta digital. Números en una pantalla. Pero números que representaban mi libertad. Mi seguridad. Mi futuro. Llamé a Luciano. Le pedí que preparara la documentación final del testamento. Quería asegurarme de que todo estaba en orden. Que todo estaba claro. Que no había forma de que Lidia pudiera reclamar nada cuando yo ya no estuviera. El Nuevo Testamento dejaba el 50% de todo a instituciones benéficas. Hospitales. Casas de niños huérfanos. Refugios para mujeres. Lugares que realmente ayudaban. El otro 50% quedaba en un fideicomiso para Emilia, mi nieta. Pero con una condición. Solo podría acceder a ese dinero cuando cumpliera 25 años. Y solo si mantenía una relación conmigo hasta ese momento. Si yo moría antes de que ella cumpliera 25, el dinero se donaría también. Lidia no vería un centavo. No importaba qué pasara. No importaba cuánto suplicara. Esa era mi decisión final. Luciano me preguntó si estaba completamente segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada. Firmé. Quedó legalizado. Final. Irreversible. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera que nunca. Ya no tenía nada que Lidia pudiera quitarme. Ya no tenía nada que pudiera usar. Ya no tenía poder sobre mí. Y eso era la libertad más grande que había experimentado. Los días se convirtieron en semanas. Las llamadas de Lidia se hicieron menos frecuentes. Sus mensajes más espaciados. Eventualmente dejaron de llegar. Tal vez finalmente había entendido. Tal vez finalmente había aceptado que no había vuelta atrás. Escuché a través de conocidos que Lidia se había mudado. Que había dejado la casa grande. Que estaba viviendo en un apartamento pequeño con Emilia. Que Teodoro le pasaba una pensión mínima. Que había intentado buscar trabajo, pero su reputación estaba arruinada. Nadie en los círculos donde se movía quería contratarla. Nadie quería asociarse con ella. Escuché que había tenido que vender muchas de sus cosas. Las joyas que Teodoro le había regalado. Los bolsos caros. Los zapatos de diseñador. Todo para poder pagar la renta.
Todo para poder sobrevivir. Parte de mí esperaba sentir satisfacción. Pero no la sentí. Solo sentí una tristeza distante. Como cuando escuchas de la desgracia de alguien que conociste hace mucho tiempo, pero que ya no es parte de tu vida. Un mes después recibí un paquete. No tenía remitente. Solo mi dirección. Lo abrí con cuidado. Adentro había una caja pequeña. Y dentro de la caja, el conjunto de ropa que había tejido para Emilia. El que había llevado al baby shower. El que Lidia había dejado a un lado como si no valiera nada. Había una nota. No estaba firmada, pero reconocí la letra. Era de Lidia. No merezco tu perdón. Pero Emilia merece conocer a su abuela. Algún día, cuando sea mayor, le contaré la verdad. Le contaré cómo su abuela fue la mujer más fuerte que conocí. Y como yo fui demasiado ciega para verlo a tiempo. Te devuelvo esto porque finalmente entendí su valor. No es solo ropa. Es amor tejido a mano. Es tiempo. Es sacrificio. Es todo lo que me diste y que yo desperdicié. Espero que algún día puedas usarlo con otra bebé que sí valore lo que significa venir de ti. Doblé la nota. La guardé junto con la carta. Sostuve el conjunto tejido en mis manos. Todas esas horas que había pasado haciéndolo. Cada puntada pensando en mi nieta. En cómo se vería. En cómo la sostendría. En cómo sería parte de su vida. Pero eso no iba a pasar. Al menos no ahora. Tal vez nunca. Y necesitaba aceptarlo. Guardé el conjunto en una caja. Junto con las fotos viejas que había bajado del refrigerador. Junto con los recuerdos de una hija que ya no existía. Cerré la caja. La puse en el ático. No la tiré. No la destruí. Solo la guardé. Porque eso es lo que haces con el pasado. Lo guardas. Lo aceptas. Y sigues adelante. Pasaron 6 meses desde el cumpleaños de Lidia. 6 meses desde que todo explotó. 6 meses desde que recuperé mi dignidad. La vida había cambiado. Yo había cambiado. Me miraba al espejo y veía a una mujer diferente. No más joven. No más fuerte físicamente. Pero diferente en algo más profundo. En los ojos. En la postura. En la forma de respirar. Había empezado a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca del barrio. Conocí a otras mujeres. Mujeres de mi edad. Mujeres con sus propias historias. Sus propios dolores. Sus propias victorias. Nos reuníamos los martes por la tarde. Tomábamos café. Hablábamos de libros. De la vida. De todo y de nada. Una de ellas se llamaba Emilia. Tenía 70 años. Había perdido a su esposo hacía 2. Me contó que después de su muerte había descubierto que él había tenido otra familia durante 20 años. Que había vivido una doble vida. Que todo lo que ella pensaba que sabía era mentira. Me dijo que lo peor no había sido la traición. Había sido darse cuenta de que había desperdiciado tanto tiempo siendo invisible. Siendo pequeña. Aceptando migajas cuando merecía el banquete completo. Nos entendimos sin necesidad de decir mucho más. Ese entendimiento silencioso que solo existe entre mujeres que han pasado por el fuego y han salido del otro lado. Empecé a viajar. Cosas pequeñas. Un fin de semana en la playa. 3 días en las montañas. Lugares que siempre había querido conocer, pero nunca había ido porque estaba esperando. Esperando a que Lidia tuviera tiempo. Esperando a que me invitara. Esperando a ser incluida. Ya no esperaba nada de nadie. Solo de mí misma. Renové mi casa. Pinté las paredes. Cambié los muebles viejos. Compré cortinas nuevas. Plantas. Cuadros que me gustaban. No porque fueran caros o elegantes. Sino porque me hacían feliz cuando los miraba. La casa dejó de ser un museo de recuerdos dolorosos. Se convirtió en mi espacio. Mi refugio. Mi hogar de verdad. Una tarde de abril, mientras regaba las plantas del balcón, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé. Pero algo me hizo contestar. La voz del otro lado era temblorosa. Insegura. Señora Florenzo, habla María Acevedo. La cuñada de Lidia. Sé que tal vez no quiera hablar conmigo.
Pero necesito decirle algo. Esperé en silencio. Ella continuó. Lidia está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso hace 3 días. Está estable, pero los doctores dicen que necesita apoyo. Teodoro no viene. Celia tampoco. Yo he estado con ella porque alguien tiene que cuidar a Emilia. Pero pensé que usted debería saberlo. Sentí algo moverse en mi pecho. Pero no era lo que esperaba. No era urgencia. No era desesperación por correr a su lado. Era una calma extraña. Una claridad. Gracias por avisarme, María. Pero Lidia tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. Igual que yo tuve que vivir con las mías cuando ella me dejó afuera. Cuando me empujó. Cuando me hizo invisible. Hubo un silencio largo. Luego María habló de nuevo. Su voz era suave. Comprensiva. Lo entiendo. Solo quería que supiera. Por si acaso. Cuídese, señora Florenzo. Usted merece toda la paz del mundo. Colgué. Me quedé parada en el balcón con el teléfono en la mano. Miré hacia el horizonte. El sol empezaba a ponerse. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Era hermoso. Y yo estaba aquí. Viva. Libre. En paz. Eso era suficiente. No sentí culpa por no ir al hospital. No sentí remordimiento. Solo sentí la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Porque el amor no es suficiente cuando no es correspondido. El sacrificio no es virtud cuando te destruye. Y ser madre no significa permitir que te pisoteen. Esa noche dormí tranquila. Soñé con mi esposo. Con el hombre que había amado. El padre de Lidia. En el sueño estábamos jóvenes de nuevo. Él me tomaba de la mano y me decía que estaba orgulloso de mí. Que había hecho lo correcto. Que ya era tiempo de que viviera para mí. Desperté con lágrimas en las mejillas. Pero eran lágrimas de liberación. No de tristeza. Los meses siguientes seguí construyendo mi nueva vida. Empecé a hacer voluntariado en el hospital donde había trabajado. No como enfermera. Ya estaba retirada. Pero ayudando en otras áreas. Acompañando a pacientes que no tenían familia. Leyéndoles. Escuchándolos. Dándoles lo que yo hubiera querido recibir. Presencia. Atención. Dignidad. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi a una mujer joven sentada en una banca. Lloraba en silencio. Sostenía a una bebé en brazos. La bebé dormía tranquila. Ajena al dolor de su madre. Me acerqué. Le pregunté si estaba bien. Si necesitaba ayuda. Ella me miró con ojos rojos. Me dijo que no sabía qué hacer. Que su familia la había rechazado por tener a la bebé sin estar casada. Que estaba sola. Que tenía miedo. Me senté a su lado. No le di consejos. No le dije que todo estaría bien. Solo me quedé ahí. Presente. Escuchándola. A veces eso es todo lo que alguien necesita. Saber que no está completamente sola. Cuando se calmó, le di mi número. Le dije que si necesitaba algo, lo que fuera, podía llamarme. Ella me agradeció con una sonrisa temblorosa. No sé si alguna vez llamará, pero si lo hace, estaré ahí. Porque eso es lo que soy. Una mujer que sabe lo que es el dolor. Que sabe lo que es ser rechazada. Pero que también sabe lo que es levantarse. Recuperar la dignidad. Elegirse a sí misma. Han pasado 9 meses desde aquella noche. 9 meses desde que me empujaron por la puerta. 9 meses desde que hice esa llamada que cambió todo. No he vuelto a hablar con Lidia. No he vuelto a verla. Escuché que se recuperó. Que está trabajando en algo pequeño. Que está criando a Emilia lo mejor que puede. Me alegro por ella. De verdad. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Ya no es mi carga. Tal vez algún día, cuando Emilia sea mayor, ella me busque. Tal vez quiera conocer a su abuela. Tal vez quiera escuchar mi versión de la historia. Y si ese día llega, estaré lista. Le contaré la verdad. Sin rencor. Sin rabia. Solo la verdad. Pero hasta entonces, vivo mi vida. Una vida que finalmente es mía.
Una vida que no depende de la aprobación de nadie. Una vida donde soy visible. Donde importo. Donde merezco. Me miro al espejo cada mañana. Veo las arrugas. Las canas. Las marcas del tiempo. Pero también veo fortaleza. Veo dignidad. Veo a una mujer que sobrevivió. Que se defendió. Que no permitió que el rechazo de su propia hija la destruyera. Mi nombre es Rosalía Florenzo. Tengo 67 años. Fui enfermera durante 40 años. Fui esposa. Fui madre. Pero sobre todo, ahora soy yo misma. Y eso es más de lo que jamás pensé que sería. Mi nombre ya no está atado al de nadie más. No soy solo la madre de Lidia. No soy solo la viuda de mi esposo. Soy Rosalía. Una mujer completa. Una mujer libre. Una mujer que finalmente aprendió que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Mi historia no termina aquí. Apenas empieza. Porque cada día que me levanto y elijo vivir con dignidad es un nuevo comienzo. Cada día que me elijo a mí misma es una victoria. Y nadie, absolutamente nadie, podrá quitarme eso jamás.